Hola, 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 hola. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de veterinarios en vivo. Les recuerdo a todos los alumnos que cuando requieran utilizar el chat, por favor, antes del envío, marquen la opción enviar a todos los panelistas y participantes. De esta forma, todos podrán ver sus preguntas o respuestas. La sesión de hoy, colaboración de Vet Estudios Ecuador, está a cargo de los doctores Pablo Borras, Cristian Celi y Diego Medina. Y nos acompaña, como todos los jueves, el doctor Walter Nacelo, a quien le doy la palabra. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches Facundo, muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Pablo. Muchas gracias por sumarse a este proyecto. Muy buenas noches, doctora. Y bueno, agradecerles a todos que nos acompañen, como siempre digo, en esta peña de los jueves. Agradecer a la gente de Veterinarios en Web que nos cede en este espacio, que el único objetivo que tiene es intercambiar conocimientos y experiencias y achicando las distancias, como siempre digo. Así que bueno, no les robo más tiempo. Adelante, Pablo, con tu presentación. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta jornada que nos toca hablar de enfermedades emergentes. Gracias a Veterinarios en Web, a Vet Estudio por esta oportunidad y por este momento. Y a mí me va a tocar hablar de la zoonosis en el siglo XXI. Y lo que estamos viendo en este momento es un cuadro de Peter Bruegel, ¿sí? Que es el triunfo de la muerte. Este es un cuadro que fue elaborado a mediados del siglo XVI, pero representa, ¿sí?, lo que pasó en el siglo XIV con el tema de la peste bubónica. Aunque el cuadro es mucho más escatológico porque tiene que ver con el juicio final, es como la crisis frente a una pandemia, que es un poco lo que hoy nos va a tocar hablar de distintas enfermedades emergentes que han tenido un origen animal
y qué cosas tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Desde una mirada global, desde el punto de vista epidemiológico, y nosotros como veterinarios, que somos agentes sanitarios y que nuestro rol es súper importante. Entonces, cuando hablamos de zoonosis, no puedo pasar la diapositiva, ¿puede ser? Fíjate haciendo clic ¿viste en las flechas de abajo o haciendo clic en pantalla y tocando la flecha de la derecha? A ver Ahí si... está, sí. Perfecto. Perdón. Bueno, cuando hablamos de zoonosis es un término súper amplio, es un grupo de enfermedades infecciosas y dentro de infecciosas hablamos de distintos agentes, bacterianos, parasitarios, micológicos y virales que se transmiten en forma natural de los animales a los seres humanos. Esto puede ser en forma directa, ¿sí? Por el contacto directo con un animal, puede ser en forma indirecta por el consumo, ¿sí? De algún producto de origen animal, y existen distintas maneras, ¿no? Porque podría ser por consumir un embutido, como es en el caso de la triquinosis, ¿no? Uno no se contagia directamente por el contacto con el porcino, sino que por el consumo de la carne mal cocida con las larvas del parásito. Y también tenemos otras, por ejemplo, una raridad muy frecuente en nuestro continente, en América del Sur, que es la hidatidosis, el Echinococcus granulosus, que una de las formas que a veces también nos podemos contagiar es porque los huevos del parásito quedan en el pelaje del animal, ¿sí? Por el contacto, y si después yo me llevo los huevos a la boca, me puedo contagiar. Existen amplia diversidad de transmisión de estas enfermedades y hay algunos datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud que son interesantes. El 70% de las enfermedades emergentes, de todo este grupo de enfermedades que emergen en el mundo, tienen un origen animal. Pueden ser que sean propiamente una zoonosis o puede ser, como lo que vamos a hablar el día de hoy, que tienen un principio zoonótico, hay un pasaje de los animales a las personas y después esta patología se establece en la población humana, ¿sí? Pero tiene un origen en los animales. El 17% de las enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son enfermedades transmitidas por vectores. Cuando hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, hablamos de artrópodos biológicos que transmiten estas patologías. Acuérdense que si tendríamos que hacer un top 10 de vectores, quien está en el podio van a ser los mosquitos y después van a ser seguidos por las garrapatas, ¿sí? A veces eso no lo tenemos muy en cuenta en salud humana, pero las garrapatas son el segundo vector más importante en la transmisión de patógenos. Y después vamos a tener que el 65% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas, hay una fuente animal en la transmisión. Entonces, acá de todo esto que estamos viendo, que son datos de la Organización Mundial de la Salud, se desprende algo que es fundamental, y es que los veterinarios cumplimos un rol súper importante en el control, en el diseño de estrategias de prevención y de control de todas estas patologías. Y entender los ciclos de transmisión de estas enfermedades no son fáciles. Entonces requieren, y esto siempre me lo enseñó un médico humano que realmente tuve la oportunidad de aprender con él, que fue el doctor Seijo, Alfredo Seijo, del Hospital Muniz de Buenos Aires, y que siempre tuvo esta premisa de que las enfermedades zoonóticas se tenían que abordar en forma interdisciplinaria, es decir, con distintas profesiones trabajando a la par para poder desenglosar estos problemas. Voy a hablar dos palabras de una que es como la representativa, ¿no? De que lo que mostramos con el cuadro de el triunfo de la muerte, que ha sido la peste bubónica, ¿sí? La plaga, que es producida por una bacteria, que es Yersinia pestis, ha generado las primeras pandemias relatadas en la historia, ¿no? La primera fue en la época antigua, en la Edad Antigua, por la época justiniana, y después tuvimos la que ha sido conocida como la peste negra a mediados, o en lo que se conoce como la Baja Edad Media, en donde 1/3 de la población europea perdió la vida, ¿no? Y actualmente este patógeno, que es una bacteria, ¿sí?, que pertenece al grupo de las enterobacterias, pero no tiene nada que ver con las otras enterobacterias,
sigue produciendo brotes en todo el mundo, y es una realidad también de América del Sur, ¿no? Hay brotes activos en distintos países de América del Sur, inclusive acá en Argentina estamos estudiando los posibles escenarios, aunque no tenemos reportados casos actualmente en la edad moderna, estamos buscando y haciendo escenarios de transmisión de esta patología. Esta patología fue compleja porque no solamente era transmitida por una pulga, como ustedes saben que es Chenopsida chopis, una pulga que tiene predilección principalmente por los roedores. Los roedores pueden mantener también esta bacteria, pero Yersinia pestis es una bacteria muy agresiva, ¿sí? Esto hace que, primero que todo, las pulgas, cuando se infectan con esta bacteria, se les forma un coágulo en el proventrículo, lo que sería el estómago de la pulga, y hace que la pulga no pueda ingerir la sangre. Entonces, cada vez que pica un hospedador susceptible, va regurgitando, ¿sí?, todo ese coágulo de bacterias que tiene en el estómago y le transmite al hospedador la enfermedad. Inclusive es tan agresiva que termina matando a su propio vector, ¿sí?, que es la pulga, porque la pulga se muere de hambre. Es muy interesante lo que pasó en la Edad Media porque en ese momento la población de roedores se fue por las nubes, tenía que ver con que había bajado la población de felinos, esto se debía a que eran perseguidos en la Edad Media porque estaban asociados a la brujería, y aparte por un montón de cosas que tienen que ver con la salubridad, ¿sí?, con la higiene, que hoy conocemos que para nosotros es básico, pero no era tan básico en ese momento, y a las personas y empezaron a transmitir la enfermedad. Y además, después los estudiosos vieron que no era la única forma de transmisión, sino que existen vías alternativas. Y sabemos hoy por hoy que Yersinia pestis también se transmite por aerosoles, ¿sí? Una persona que adquiere la forma, hay distintas presentaciones clínicas a esta enfermedad, pero una persona que adquiere la forma de neumonía bubónica, ¿sí?, neumonía péstica, lo que va a hacer es que la bacteria se replique en el pulmón y por medio de las gotitas que emitimos cuando hablamos, estornudamos, tosemos, la bacteria se disemina y podía infectar a otras personas. Por eso fue tan exitosa la bacteria para generar una pandemia. Hoy por hoy sigue generando pequeños brotes, pero no la magnitud que tuvo en su momento en la Edad Media. Entonces, nos toca hablar ahora de algunas, no todas, de algunas enfermedades emergentes en el siglo XXI. Y lo interesante es que estas enfermedades tienen un origen animal que después se estabilizan en la población humana. ¿Sí? Es decir, el contacto después de las personas no es por el contacto directo, es decir, la transmisión de las personas no es por el contacto directo con un animal, sino que son virus que aparecieron en las poblaciones animales, que hicieron un spillover, es decir, un pasaje de los animales a las personas, se adecuaron a la persona, ¿sí?, se adaptaron a los seres humanos y permitió esto que pudiera transmitirse entre personas. Son varios los casos, creo que a todos nos ha tocado desde la gripe porcina, lo tenemos en mente como el ébola. Voy a dar algunos pequeños casos que me parece que son interesantes y que hablan, sí, que el objetivo de esta charla es después replantearnos qué es lo que nos va a enseñar este tema de las pandemias y las enfermedades emergentes en el siglo XXI, qué cosas vamos a tener que cambiar y la importancia que tenemos los veterinarios en todo esto. Si tendríamos que hablar hoy de un primo hermano del COVID-19, que es lo que estamos enfrentándonos en el día de hoy, es el SARS, fue la primer coronavirus del siglo XXI que empezó a generar cuadros respiratorios severos en los humanos. Esta enfermedad surge nuevamente en China, afectó principalmente a países asiáticos, pero también llegó a Europa y a Canadá. El origen de este virus, que obviamente después se estableció y se estandarizó en la población humana por la transmisión por contacto directo y principalmente por gotitas producidas por estos aerosoles que les comentaba recién y que es muy parecido a lo que pasa con el COVID-19, también tiene un origen en el mismo escenario. Es como repetir la historia. Evidentemente hay algo que tendríamos que haber aprendido en el 2002. Mercados de fauna silvestre. Contacto estrecho de personas con un montón de fauna, estos animales que son faenados en los mercados que no tienen los requisitos sanitarios y que ya los científicos habían dicho que esto podía ser una fuente potencial de nuevas pandemias y de nuevas zoonosis.
En este caso, en un primer momento se asoció con un animal, con un mamífero, que es la civeta de palmera, que es la foto que ustedes ven a su derecha, que se utiliza en la medicina tradicional china, pero después se vio que el coronavirus, ¿sí? SARS, el coronavirus 1, había tenido un origen primero en los murciélagos, que había empezado a pasar en las poblaciones de murciélagos sin generar enfermedad. El virus pasa a esta civeta y seguramente lo que se habla cuando hay un salto de especie es algo que pasa en el tiempo, no es inmediato. Además, los coronavirus no mutan tan rápido como el virus del HIV o el virus de la gripe. Necesitan cierto tiempo. Entonces, el contacto continuo de estos animales silvestres con las personas, un ambiente propicio, hizo que pudiera pasar a hacer un salto de los animales a las personas. Esta enfermedad generó 8.000 casos, más de 8.000 casos confirmados por la Organización Mundial de la Salud, afectó principalmente Asia, la mortalidad del 13%, y lo que los investigadores quedaron como perplejos es que la enfermedad después empezó a desaparecer, a perder fuerza. Probablemente porque la transmisión entre personas no era tan eficaz como estamos viendo con lo que está ocurriendo en este momento con el COVID-19. Pero es una película que ya tendríamos que haber visto porque nos suena a todo lo que está pasando en el día de hoy. Otro coronavirus surge en el 2012, ¿sí? Que es el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, ¿sí? En este momento no tenemos el escenario de los mercados de fauna silvestre en China, ¿sí? Sino que ahora aparecemos en Arabia Saudita, aunque fueron muchos países del Medio Oriente afectados, inclusive también países europeos. Esta enfermedad tenía una letalidad del 35%, hasta el 35%, mucho más letal también. Tanto el SARS como el MERS generan cuadros respiratorios que necesitan hospitalización y que pueden complicarse y llevar a la muerte del paciente. Pero en la mayoría de los pacientes ocurre también o infecciones asintomáticas o infecciones leves y respiratorias leves. También, como está pasando con el COVID-19, puede haber un bajo porcentaje de personas que tengan cuadros gastrointestinales. ¿Qué es lo interesante de esto? Es, primero, que la transmisión entre personas no era tan eficaz. Por eso hubo pocos casos confirmados. Acuérdense, son casos confirmados, seguramente hubo más. Entonces, la transmisión entre personas no era tan fácil, ¿sí? Generalmente la mayoría de las transmisiones entre personas se dieron en el ámbito hospitalario. Pero el animal que estaba involucrado en todo esto y que todavía no se sabe 100% cómo es la transmisión del animal a la persona, son los dromedarios que ahí pongo en la foto, que son estos camellos de una sola joroba, ¿no? Que son muy comunes como animal doméstico, de carga, de producción para carne y leche en Medio Oriente, y también se postula que en sí el coronavirus del dromedario no es el responsable, sino que poblaciones de dromedarios que estuvieron en África en contacto con murciélagos, ¿sí? Con murciélagos, el virus pasó de los murciélagos al dromedario y del dromedario a las personas. Esto, como dije anteriormente, requiere tiempo, necesita una estabilización en el tiempo hasta que el virus pueda hacer el pasaje. Entonces, eran pequeñas alertas que nos estaba dando la naturaleza, ¿sí? a la salud global. Después otra enfermedad que aparece, que la Organización Mundial de la Salud declara como emergencia sanitaria, es el ébola. El ébola es un filovirus, no es un coronavirus como estábamos viendo recién, es un filovirus. El primero fue descrito en los 70, se conoce como Marburgo. El Marburgo es el primero que se describe Marburgo porque se encontró en Alemania, pero lo encontraron unos monos, y los monos contagiaron a las personas, y después empezó el ébola Sudán, el ébola Zaire, y el último brote que fue entre el 2014 y el 2016. El ébola es un virus que tiene un ciclo, ¿sí? Continuo enzótico de circulación entre murciélagos, probablemente entre murciélagos, hay cosas que todavía no están dilucidadas. Y pasa, ¿sí? Ese virus empezó a pasar en grandes primates y otros animales. Y las personas que entraban a la selva, a hacer cacería, el consumo de estar en contacto con la carne de estos animales, hizo que el virus saltara a los humanos, haga este spillover, y después haya transmisión entre las personas. ¿Qué pasa? Es un virus que se transmite
rápidamente porque se transmite principalmente por contacto de la sangre con personas infectadas, pero también a través de la leche materna, del semen, inclusive de la saliva y de la orina. Mucho menor carga, ¿sí? Pues si no estaríamos en un terrible problema, porque es una enfermedad que tiene una letalidad del 70%, ¿sí? Y dependiendo de los brotes, ¿sí? Yo les fui como contando, estos brotes, hubo brotes mucho más severos que otros. En este momento, el último fue entre el 2014 y el 2016, 6 países africanos estuvieron involucrados y hubo muchos pacientes que después fueron repatriados a Europa y Estados Unidos y se produjeron la confirmación de los casos clínicos ocurrió en estos países, ¿sí? Sin embargo, la transmisión no es tan fácil, ¿sí? Principalmente es por la sangre. Generalmente la transmisión en África fue por el tema de la caza furtiva, que hace el pasaje a las personas, y entre las personas fue principalmente en los hospitales o cuando en los funerales hay distintas tradiciones y hace que la gente se pueda contagiar por esto de besar al difunto, tocarlo, hizo que se diseminara en distintos pueblos. ¿Qué es lo interesante de esta enfermedad, de esta epidemia recientemente? ¿Qué cosas nos enseñó? Porque tenemos que hacer una lectura de todo esto. Por un lado, los mercados de fauna silvestre, ¿no? Esto del spillover, vuelve a replantearnos esto, la fauna, circulación de virus, ¿sí? En la fauna, que el continuo contacto con esta fauna en forma irracional, en forma de venta de productos, en forma de procesos no regulados, hace que pueda haber mayor probabilidad de transmisión, generando un escenario, ¿sí? Un escenario propicio para este salto de virus de los animales a las personas. Por otro lado, la revista Time en el 2016 sacó a todos los héroes del ébola y por lo tanto fue una visualización de una enfermedad que siempre había quedado en el continente africano, ¿no? Una enfermedad que mataba a mansalva a poblaciones rurales y sin embargo, como llegó a las puertas de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, hizo que se visualizara más y esto generara como consecuencia, la última foto, que es la producción de una vacuna, ¿sí? De por sí los pacientes con ébola fueron tratados con vacunas experimentales y principalmente con el el plasma de pacientes recuperados, que es lo que también se está probando en este momento con el COVID-19. Esto generó obviamente un desarrollo también en la medicina y una enfermedad que estaba confinada a África se vio potencialmente que podía ser una pandemia o una epidemia en varios continentes y por lo tanto empezó también una carrera farmacéutica para tratar de encontrar una vacuna y un mejor tratamiento para bajar la letalidad. Acuérdense que la letalidad en promedio es del 70%. Y este es el mercado de Wuhan, China, que tanto se está hablando ahora del origen del virus, ¿sí? De todo esto que está ocurriendo en este momento, ¿no? También sabemos hoy que el COVID-19 se transmite entre personas, ¿sí? Que realmente tenemos que mantener el distanciamiento social por medio de los aerosoles, de las gotitas, de esas gotitas contaminadas que contaminan, ¿sí? Que contaminan las superficies, entonces realmente son muchas las medidas que tenemos que empezar a incorporar, que es el distanciamiento social y el lavado de manos, fundamental. Entonces, hoy por hoy la revista Nature, bueno, dice, todavía no conocemos cómo fue todo el ciclo del COVID-19, pero probablemente sea un coronavirus que han circulado en murciélagos, pasaron a una especie animal intermediaria, probablemente el pangolín, pero todavía no se sabe, el pangolín es el que está ahí abajo, es un animal en peligro de extinción y que se utiliza mucho en la medicina china tradicional, y después de mucho tiempo este contacto continuo en estos mercados hizo el pasaje a los seres humanos. No se conoce todavía la ruta exacta de este virus. Y después hay un dato que me parece que es importante, que también me parece incumbente, que tiene que ver con el tema de las mascotas y el COVID-19. Ha salido mucha información con todo esto, hay muchas fake news o noticias que son alarmistas. Es verdad que se reportaron primero algunos perros en Hong Kong positivos, pero positivos ¿en qué sentido? Es decir, animales que convivían con personas, ¿sí? Que estaban infectadas y enfermas, y lo que se encontró fue contaminación en las mucosas, ¿sí? En las mucosas de los caninos, y por lo tanto después estos perros que fueron estudiados hicieron una seroconversión, no es que encontraron anticuerpos.
Después está el caso del gato belga, y me gustaría acá recalcar lo que dice la UASABA, es el último informe, ¿sí? Del 3 de abril, donde habla un poco de esta situación también del gato belga, un gato que es positivo a COVID-19 porque se lo encuentra en la materia fecal y en el vómito de este gato. Nunca se pudo asociar si realmente este cuadro gastroentérico respiratorio fue por el COVID-19, sino que el gato convive con una persona que estaba infectada y enferma. Por lo tanto, queda en duda todavía y se está estudiando este gatito si va a producir anticuerpos o no, que va a determinar si hubo replicación en el interior. Después salió un trabajo que está todavía en formato borrador, todavía no ha sido puesto a prueba por un comité científico, donde se hizo un estudio en condiciones experimentales, es decir, en condiciones de laboratorio, donde el virus se pasó a los felinos, el virus se replicó y pudo llegar a eliminarse. Pero esto es en condiciones de laboratorio a alta carga. Por eso me gustaba mucho lo que nos dice ABEPA, que es la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales de España, donde primero que todo, si existiría una posibilidad de pasaje, va a ser de los hombres a los felinos. Son casos contados con los dedos de la mano, y por lo más importante es que los animales, esto tiene que quedar súper claro, que las mascotas no son una fuente de infección para las personas por el tema del COVID-19. Esto es algo fundamental que tenemos que tener en claro, ¿sí? La principal vía de transmisión es el contacto humano, o si no el contacto con fomites contaminados con secreciones que tienen partículas virales. Pero hoy por hoy, todos los comités científicos y las asociaciones de mascotas y todos los estudiosos y los especialistas remarcan esto: las mascotas no son fuente de infección, y esto quiero que quede bien claro. Ya estoy por terminar. Entonces, los puntos claves para este siglo, ¿no? Es decir, tenemos un desafío, ¿sí? Un desafío en los puntos claves con estas pandemias, con estas enfermedades emergentes. Sabemos que la pérdida del ambiente, la deforestación, la pérdida de los biomas, la pérdida de los bosques, hace que haya una disminución de la biodiversidad, ¿sí? Y se sabe que cuando aumenta cuando tenemos la biodiversidad, sabemos que hay un efecto dilucional de patógenos, es decir, los patógenos se diluyen en las poblaciones animales. Sin embargo, si vamos perdiendo esas poblaciones animales, hay menor probabilidad de ese efecto dilucional y por lo tanto las personas tienen mayor probabilidad de tomar contacto con estos patógenos que están a la espera en la selva o en el bosque. Por otro lado, el cambio climático es un hecho que ya lo estamos sufriendo todos los años y que cada vez, si no se toman medidas, va a ser peor, y por lo tanto va a cambiar no solamente el clima y la sociedad actual como la conocemos, sino también la distribución de nuevos vectores o de vectores que se van a empezar a adaptar a distintas regiones, así como también el efecto de pérdida de la biodiversidad. Los mercados de fauna silvestre. Esto es algo que tiene que empezar a cambiar. Ya en el 2007, en un trabajo que salió en el American Journal of Tropical Medicine, ya alertaba que estos mercados eran un peligro para la próxima pandemia, ya por la experiencia del SARS en el 2002. Es decir, el contacto estrecho de estos animales, en donde son consumidos, faenados, donde hay muchas personas, son el escenario propicio para la próxima pandemia que hoy estamos viviendo. La resistencia antimicrobiana, es decir, el uso indiscriminado de antibióticos, tanto en humanos como en medicina veterinaria. Los que hacemos pequeños, el uso indiscriminado y no apropiado de los antibióticos y el uso de los antibióticos en animales de producción para mejorar el rendimiento de los mismos. Por lo tanto, tenemos que, ya la OMS nos ha alertado que podemos entrar en una crisis en el 2050 similar a la época preantibiótica, antes de que Fleming descubra la penicilina. Por lo tanto, es una urgencia. Y por otro lado, la producción intensiva también de animales de abasto, ¿sí? Puede generar un nuevo escenario para la distribución de nuevas enfermedades zoonóticas. Por lo tanto, nuestro rol como veterinarios es fundamental y tenemos que seguir trabajando en esto y somos piezas claves para poder resolver
las nuevas pandemias y estos procesos de las enfermedades zoonóticas que son tan complejos y que requieren de la ayuda de distintas profesiones. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Ahí tienen mi Instagram, si me quieren seguir. Ahí tenemos, siempre voy subiendo cosas, así que lo dejo de pantalla y voy a ver un poco las preguntas, ¿sí? Bueno, una cosa que me estaban preguntando, es verdad, yo no soy biólogo, seguramente lo van a decir tal vez algunos de los colegas que hoy disertan, porque yo no soy especialista en fauna silvestre, pero sí los murciélagos tienen distintas propiedades biológicas que hacen que sean reservorios de virus que no afectan a ellos, pero sí que pueden ser pasados a otras poblaciones animales, inclusive al hombre, y hacer un salto de especie por una mutación que haga que cambie su patogenicidad. Bueno, muchas gracias por todos los saludos. Ahí estoy viendo todos los chats que me pierdo un poco. Una cosa que es muy interesante es, a veces también tenemos, que ahí creo que me estaban preguntando, el tema de las enfermedades antropozoonóticas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Hay enfermedades en donde los seres humanos le transmitimos a los animales la enfermedad. Un caso es Mycobacterium tuberculosis. Sabemos que cuando un gato o un perro tiene tuberculosis producida por Mycobacterium tuberculosis, no es que el animal adquirió la infección y se la pasó a los seres humanos, sino que está en un contexto, ¿sí?, donde hay personas enfermas y el animal hace de centinela, ¿sí? Esto se conocen como antropozoonosis. El hombre le pasa la enfermedad al animal y eso es muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad emergente y reemergente? Emergente es una enfermedad que aparece en estos últimos 5 años que no teníamos data anteriormente, y enfermedades reemergentes son aquellas enfermedades que aparecieron en algún momento en el escenario histórico, ¿sí? Por ejemplo, la peste bubónica. Sabemos que hace siglos generó pandemias y todo eso. Entonces, cuando de golpe vuelve a aparecer después de lo que se conocen silencios epidemiológicos, que pueden durar años, décadas, vuelve a aparecer un brote, decimos que es una enfermedad reemergente. La tuvimos en algún momento, desapareció y vuelve a aparecer. De por sí, la peste bubónica y el ébola tienen la característica de generar lo que se conoce como silencios epidemiológicos. Es decir, lo mismo el SARS, el del 2002, lo que generó es, apareció, hizo su debut y después vuelve a desaparecer. Y después por años desaparecen hasta que vuelven a aparecer, porque habla de la complejidad de que tiene de dinámica estas enfermedades infecciosas. Yo creo que sería muy importante que los veterinarios estén presentes en estos comités científicos. Nosotros en Argentina tenemos la suerte de formar parte, de por sí estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, el servicio con el programa de zoonosis para hacer recomendaciones, y siempre los veterinarios, lo digo por experiencia porque trabajo también en la parte de investigación, somos escuchados, pero es verdad que a nivel mundial cada vez el rol de los veterinarios tiene que ser muy fuerte, ¿sí? Como de otras profesiones, también la zoonosis y las pandemias tienen que ser interpretadas por sociólogos, psicólogos, antropólogos, porque hay un montón de variables que escapan a las ciencias de salud o las ciencias duras, ¿sí? Evidentemente tenemos que empezar a aprender a trabajar en forma interdisciplinaria. En el caso del tigre no lo hablé porque hablé solamente de mascotas, es verdad, salió un reporte del APHIS. El APHIS es el organismo que controla la sanidad animal en Estados Unidos, creo que también agrícola, pero por lo menos sé que sanidad animal es así, y se reportó un tigre que tuvo cierto problema respiratorio no severo, y se hizo un hisopado y encontraron el COVID-19. Probablemente se sospecha que una persona, un cuidador, era positivo, asintomático, se lo pudo transmitir. Sin embargo, todavía está en estudio, todavía no se han sacado conclusiones. Y acuérdense que uno tiene que ver si el virus se replicó en sangre, si levantó anticuerpos, y se vio que algunos otros grandes félidos también estaban con cuadros clínicos, entonces está todo en este momento en estudio.
Todavía no podemos decir que el COVID-19 es una antropozoonosis, porque todavía no podemos, mismo el gato en Bélgica, probablemente haya sido una contaminación, que no es lo mismo que una infección, ¿sí? Eso es muy importante, y el estudio que hicieron en China fue en condiciones experimentales. Por lo tanto, todavía no tenemos datos para decir que el COVID-19 es una antropozoonosis. No sé si queda alguna pregunta más. Muchas gracias a todos por estar escuchando y acompañando en este tema. Saludos a todos los amigos y colegas de distintos lados. La verdad que es un gusto compartir con todos.